En una pequeña aldea, mis amadas hermanas, llamada Betania, cerca de Jerusalén, hubo muchos acontecimientos maravillosos y sobresalientes que rodearon la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Betania para muchos eruditos puede significar dulzura, para otros puede significar casa de preparación, para otros casa del bote, casa de los pobres también. Pero de igual manera, mis amados hermanos, Betania en griego puede llegar a significar la casa de higos no maduros, la casa de higos no maduros o la casa de frutos no maduros. Ahora, mis amadas, ¿a quién representa esta casa de higos no maduros? Representa la iglesia, diciéndolo de una manera resumida. Es decir, cada una de nosotras, con nuestras imperfecciones, quizás porque muchos momentos de nuestras vidas haya inmadurez, estamos sujetas a debilidades, pero aunque haya inmadurez, mis amadas hermanas, la gracia del Señor Jesucristo nos alcanzó y por su misericordia y por su gracia somos la casa del Señor. En otras palabras, somos la iglesia del Señor. Amén. Por tal razón, mis amadas hermanas, por ese significado tan hermoso y tan maravilloso acerca de lo que puede llegar a significar Betania, nuestro Señor Jesucristo encontró reposo en ese lugar. El Señor Jesucristo descansó allí en ese lugar, nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Y no solo reposó allí, sino que Él también encontró un ambiente familiar en ese lugar, en la casa de Lázaro, María y Marta, que llegaron a ser amigos íntimos del Señor. Cabe destacar algo, mis amadas hermanas. Aquí en Betania ocurrió uno de los hechos más importantes, más resaltantes y más prominentes de los evangelios. Y es la historia de lo que hizo María de Betania. María, cuyo nombre puede llegar a significar niña deseada, la que ama o es amada por Jehová, la amada, entre otros. En este hecho de María, mis amadas hermanas, encontramos lo siguiente. María no llegó a la casa en Betania a escuchar una enseñanza, aunque el maestro por excelencia posaba allí en ese lugar. Ese día su objetivo no era sentarse a sus pies a escuchar la palabra. Ella no venía a pedir, ella no venía a buscar consuelo como el día en que su hermano Lázaro murió. María llegó a la casa en Betania para dar la mejor adoración a los pies de aquel que lo dio todo por ella. Y en esta mañana tú has venido, yo he venido, no hemos venido a buscar, hermano, hemos venido a darle al Señor, hermano. El motor, mis amados hermanos, que movió a María, que la movió allá en aquel lugar, en aquella casa donde se celebraba un banquete, una cena para el Señor, fue su gran amor por Jesús. Ese fue el motor, y ese ha de ser el motor que nos mueva a ti y a mí en este andar en nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo, mis amadas hermanas. Ha de ser el amor. A veces se nos es difícil mostrar ese amor, pero con la ayuda del Señor, con todas las cosas que nos rodean y nos acontecen, el Señor lo hace posible en nuestras vidas, que tú y yo sí podemos mostrar ese amor, mis amados hermanos. Y aparte de todo esto, María también llegó a ser una amiga íntima de nuestro Señor Jesucristo e incondicional. Por eso María, mis amados, María de Betania, a ti y a mí, ella nos dejó un gran ejemplo, un ejemplo maravilloso, un ejemplo sublime. Y por eso yo en esta mañana quiero hablarte de sigamos el ejemplo de María de Betania. Sigamos el ejemplo de María de Betania.
Betania. Así que vamos a ubicarnos allí en San Juan 12, 1 al 8. ¿Ya se ubicaron? Amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor en este momento. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa sentados con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Aquí, mis amadas hermanas, en este pasaje de Juan que nosotros leímos, nos damos cuenta que como mujeres que somos, podemos aprender e integrar en nuestra vida diaria el modelo de lo que María de Betania hizo. Lo podemos integrar a nuestra vida diaria. Y esta guía tan sublime de María de Betania, mis amadas hermanas, no quedó allá en Betania. Ella no quedó allá. Esta guía, tú y yo hoy la podemos traer a nuestra vida, porque aquel ejemplo, aquella guía tan sublime nos alcanzó a ti y a mí en esta mañana. Lo que ella hizo en el ayer, mis amadas hermanas, tú y yo la podemos integrar en nuestra vida. Son principios de vida que hoy más que ayer los necesitamos para que tú y yo podamos ser verdaderos ejemplos a aquellas mujeres que hoy aún están perdiendo una identidad y no saben el propósito para el cual Dios las ha llamado. Así que tú y yo somos llamadas a dar ese ejemplo a aquellas mujeres que los necesitan, a las jóvenes que están acá. Dios te está diciendo, tú has sido llamada a dar ejemplo a aquellas jóvenes que hoy se están prostituyendo, a aquellas jóvenes que no saben qué hacer con su vida, a aquellas jóvenes que lo único que tienen en la mente es sexo, droga, ser rebelde, ser desobediente. Pero Dios te dice en este día, yo te he llamado para que seas de ejemplo a aquellas jóvenes que no saben a dónde van, no saben cuál es el blanco. Hoy el Señor te lo dice, hoy el Señor te lo dice. Y a ti, mujer, Dios te dice en esta mañana, te he llamado para que seas de ejemplo a aquellos hogares que no están funcionando, te dice el Señor. Yo quiero que integres en tu vida cada uno de estos modelos, te dice el Señor. Recordemos, mis amadas hermanas, que somos la única reserva moral que hay aquí en la tierra y en la sociedad. ¿O acaso hay otra reserva moral? ¿Quiénes somos las llamadas? Nosotros, la hija de nuestro Padre Celestial. Voy a hablar, hermanos, son muchos ejemplos, muchos, pero mi Señor me regaló 5 y eso lo voy a compartir contigo. María tuvo un secreto, digamos, de su triunfo y de la excelencia que ella alcanzó en aquel lugar cuando estuvo allá haciendo aquel acto tan hermoso. Y ese secreto, hermano, ahí podemos encontrar que eso fue lo que hizo que se desencadenara esta excelencia tan maravillosa que ella hizo, y fue que ella estuvo a los pies de Jesús, hermano.
queremos alcanzar algo en esta preciosa vida, en este andar diario, ¿dónde debemos estar? A los pies de Jesús. Yo voy a leer para ustedes allí en Lucas 10:39, que dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En la cultura hebrea, mis amadas hermanas, estar a los pies del maestro, esta era la postura de un discípulo. Esa era, y esto indica rendición, que estaba rendido allí, que estaba sujeto allí. El discípulo era casi un esclavo de su maestro, la única diferencia que no estaba obligado a lavar los pies. María, al estar a los pies de Jesús, está asumiendo el papel ¿de qué? De discípula. Y esta acción de estar sentada a los pies de Jesús no era aceptada socialmente en ese tiempo. Eso no era aceptado en ese tiempo. Ninguna mujer podía ser discípula de ningún rabí y un líder religioso. En ese tiempo, mis amados hermanos, no se escuchaba de este tipo de acciones, no se escuchaba. De hecho, quizás fue un escándalo para María el hecho de que el Señor Jesucristo la aceptaba allí como su discípula. Pero algo maravilloso que hizo el Señor, Él nunca la reprochó, o sí la reprochó, Él nunca le reprochó esta acción, sino al contrario, vemos que la alabó y la exaltó cuando dijo que ella había elegido ¿qué? La mejor parte, la cual no le sería quitada, y era estar rendida en su presencia, aprendiendo de Él. Y al estar así en esta posición, la llevó a ¿qué, mis amadas hermanas? A estar en ¿qué? En una preciosa intimidad con el Señor. ¿Tú quieres éxito en tu vida? Amén. ¿Quieres ser de ejemplo? Amén. ¿Qué necesitamos? Estar a los pies de Jesús, estar rendida a los pies de Jesús, estar en intimidad con Jesús. No hay otro método, mis amados hermanos. De hecho, ese fue el método también que usó nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo sujeto ¿a quién? Al Padre. Si tú y yo queremos éxito, la mujer que está aquí quiere éxito como madre, como esposa, que necesita estar rendida a los pies de Jesús. Y allí, hermano, podemos ver que se puede cumplir lo que nos enseña la palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te va a revelar cosas grandes y maravillosas. ¿Por qué? Porque tú en la intimidad le estás buscando. Porque tú allí ocupas un tiempo, apartas un tiempo, ¿para qué? Para dedicarle al Señor. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles serán esas verdades que cosas que ojo no vio ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman? Hay muchas cosas y las podemos ver, pero podríamos decir que la primordial es las verdades de su palabra, las verdades de su palabra. Allí el Señor te va a revelar la profundidad, la anchura de las Escrituras, hermano. Allí Dios te la va a revelar, pero solo en la intimidad como estuvo María. Ese ejemplo tan maravilloso, como lo dije al principio, la llevó a hacer ese acto tan precioso y tan excelente, estar en la intimidad con el Señor. Y cada día, mis amadas hermanas, Rosa, no te me duermas, te dije, Rosa, que te iba a decir, hacer estudios de la palabra, mis amadas hermanas, apartar un tiempo para estudiar las Escrituras, buscar un buen predicador que ustedes puedan oír y aprender de él. Eso les va a ayudar a tener éxito en la vida, hermano. Y otra de las cosas, mis amados hermanos, tener intimidad también en la oración. Un líder, hermano, un líder religioso llamado Mahatma Gandhi, que dijo: oración no es simplemente pedir.
es más bien la prolongación del alma, es la diaria admisión de nuestra debilidad. Es mejor tener en la oración un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Eso es, mis amados hermanos. No dejemos, mis amados hermanos, que quizás el trabajo, los afanes de esta vida nos roben ese tiempo tan preciado de estar en la intimidad con nuestro Señor. Porque como lo dije y lo vuelvo a decir, ¿quieres éxito en tu vida, joven? Mujer que has venido acá, que aún no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor te dice en esta hora, ven, acércate conmigo en la intimidad y tendrás éxito en todo lo que te proponga. Y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas va a prosperar, todo lo que hagas. Hasta ahora no has visto nada, pero el Señor te dice, espera, espera, porque tarde o temprano, pero llegará lo que he prometido a tu vida. Tus ojos no se cerrarán, te dice el Señor, hasta que no hayas visto lo que Dios tiene para tu vida. El labrador, para ver sus frutos, tiene que trabajar primero, te dice el Señor. Trabaja en la oración, trabaja en el estudio de la palabra, en la intimidad, rendida a los pies del Señor, y a su nombre, y a su nombre. Y Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, mi Cristo maravilloso. Segundo ejemplo, mis amadas hermanas, María de Betania fue una mujer de amor y de sacrificio. Así que tú y yo también. Pero las mujeres son expertas en eso, en ser mujeres de amor y sacrificio. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? El amor y el sacrificio, mis amadas hermanas, más que tomadas de la mano, ellas van tomadas de la mano, el amor y el sacrificio. Ellas van unidos. Son inseparables. Esas cosas no se pueden divorciar. Porque el que ama verdaderamente se sacrifica, ¿sí o no? Y lo vemos en las madres que lo hacen por sus hijos. Cuando uno ama a un ser querido, uno lo hace. No el amor que se ve mucho hoy día quizás en los jóvenes. Y me disculpan los jóvenes por allá, ¿sí o no? No, ese no es el amor, no, Señor. Es el amor aquel que no te daña, sino al contrario, hace de ti una mujer de valor. Recordemos, solo el amor nos puede mover a hacer los más grandes sacrificios. Y eso quedó demostrado por parte de ¿quién? De Dios el Padre. Cuando por amor nos entregó ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Como ya lo dije, las madres que aman a sus hijos no les importa sacrificarse por un hijo. Cuando aman a su esposo no les importa sacrificarse allí, esperar, aguantar, soportar porque aman a su esposo, ¿sí o no? Y están confiadas que Dios va a hacer algo. Y cuando deseamos algo como mujeres, ¿cómo algo, a la hermana Arely que me pueda decir, algo que se desea como mujer? Y uno lucha por eso. Como mujer, que mi esposo esté conmigo tranquilamente. Amén, aleluya. Gloria. O sea, que cuando se lucha por una causa, estamos dispuestos a enfrentar los más grandes desafíos, ¿sí o no? Cuando amamos y queremos algo en la vida, estamos dispuestos a pagar lo que sea, pero lo logramos y lo queremos y luchamos y trabajamos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Asimismo, también cuando anhelamos educar a nuestros hijos, cuando anhelamos un buen hogar, no nos importa asumir el reto que sea, pero lo hacemos, ¿sí o no? El joven, cuando se propone estudiar, llegar a la universidad, sabe que allí son muchas cosas que tiene que dejar a un lado porque quiere alcanzar una meta, ¿sí o no? Allí se está sacrificando. Sacrificio, mis amados hermanos, en el idioma hebreo es ofrendar una vida.
En el idioma hebreo, sacrificio es ofrendar una vida, como lo que hizo Abraham con Isaac, y también, repito de nuevo, como Dios hizo con su hijo. En nuestra cultura occidental, sacrificio sugiere una inconveniencia o una entrega de un regalo costoso. En María de Betania hubo amor, y este amor por el Señor la llevó a hacer un bello y un hermoso sacrificio. En María, mis amadas hermanas, se cumplió el primer y mayor mandamiento considerado por el Señor Jesucristo, que dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tu fuerza. En ella se cumplió eso, al hacer ese sacrificio tan maravilloso. Dice la palabra allí donde leímos que María compró un frasco de alabastro de perfume de nardo puro de gran precio. El valor de este perfume era ¿cuánto? 300 denarios, el salario de un año. Ahora vamos a ver, mi hermana Jocelyn explicó parte de ello. ¿Por qué sería tan costoso este perfume? El importado. Tanto el envase como el perfume, lo que traía de adentro, eran costosos. Ambos eran costosos. Los dos eran importados. El alabastro era elaborado de una piedra que se llamaba alabastro. Por su elaboración también era muy costoso, y él venía de Egipto, importado de Egipto. Asimismo, el perfume de nardo puro lo extraían de una raíz o una planta homónima del Himalaya y lo importaban de la India. Así que ya entendimos, mis amadas, que por su elaboración y exportación explica su alto costo. Cabe decir algo aquí, hermano. Las escrituras no nos revelan que María de Betania fuera millonaria. No lo revela, o hasta ahora no lo encontré. Si alguien por allí lo encontró, pastor, no lo revela. Que ella fuera adinerada, no lo revela. Algunos eruditos afirman esto, mis hermanos, que en ese tiempo a las doncellas se le permitía todos los años comprar gotas de nardo puro y guardarlo en el envase de alabastro y guardarlo para el día de su boda. Algunos lo afirman, hermanos. Leyendo por allá encontré esto. Quizás por eso en ese momento, cuando ella está ahí a los pies del Señor, está representando la iglesia. Gloria a Dios. Pero de igual manera, si es verdad una versión o es verdad la otra, hermano, hubo o no hubo en ella un desafío, un riesgo, un sacrificio. Sí lo hubo, y esto es lo más importante, hermano. Hubo en ella un sacrificio. Lo que para muchos era un derroche, para ella no lo era. Y muchas veces cuando tú y yo nos podemos sacrificar por algo que queremos, para muchos puede ser algo como que, ¿cómo esta hermana va a estar gastando tanto tiempo allí en la congregación, o haciendo esto y haciendo aquello? Pero aunque ellos no lo entiendan, tú y yo sí lo hemos entendido. Tú y yo sabemos que aún de ese tiempo, de ese sacrificio que le dedicamos al Señor, vamos a ver resultados. No solo en nuestras vidas, no solo en nuestras vidas tú vas a ver resultados. Mujer, recuerda que si tú anhelas y quieres algo, tienes que pagar el precio. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Eso no es un sacrificio, seguir al Señor. Lo es, hermano, pero lo hacemos ¿por qué? Por obligación. Porque somos sus discípulas.
vida, porque le amamos y estamos dispuestos, hermano, a pagar el precio que sea por alcanzar no solo la salvación, sino a trabajar aquí por tantas cosas que el Señor día a día nos está demandando. Y el Señor te dice: mujer, es necesario que te arriesgues, es necesario que te sacrifica, aparta más tiempo, te dice el Señor. Aún si tienes dinero, te dice el Señor, sacrifica de ello, porque quiero que te acerques a mí, quiero que sigas este ejemplo como lo siguió María de Betania, hermano. Te estás sacrificando por tu hogar, mujer que estás acá, por tus hijos, por tu esposo. Yo sé que sí lo estás haciendo, y el Señor te dice en esta hora: no abandones, sigue allí luchando, te dice Dios. No abandones, te dice el Señor, porque el sacrificio el Señor lo cuenta por fe. Una mujer que está dispuesta a arriesgarse, a asumir los grandes desafíos en esta vida, el Señor toma eso como fe. Lo que para otro puede ser locura, un derroche, un desperdicio, para Dios no lo es, mujer. Para Dios no lo es, te dice en esta hora. Seguimos con el tercer ejemplo, que lo debemos seguir, porque eso se ve mucho. Pero tú y yo, mujer, Dios nos ha llamado a que seamos de ejemplo para otros, que seamos esa guía. María de Betania fue una mujer agradecida. Fue una mujer agradecida. El ser agradecida para María no solo fue porque el Señor resucitó a Lázaro. Esa es una razón de peso, por supuesto, el que el Señor resucitó a su hermano, sino, hermano, porque el Señor le dio la oportunidad de conocerle. El Señor le dio la oportunidad de conocerle. Recordemos, como dije al principio, que en esta cultura la mujer era ¿qué? Muy discriminada, era puesto en poco, pero para nuestro Señor fue su niña amada. Amén. El Señor Jesucristo a ella le dio el valor que como mujer se merecía. Él la reivindicó, hermano. Él la postuló. Él la exaltó, hermano, como ha hecho contigo y conmigo, hermano. Tenemos motivos de sobra para agradecer a ese Cristo maravilloso por lo que ha hecho contigo y conmigo. Por tal razón, en el corazón de María hubo un peso de gratitud. Hubo un peso, hermano, haber hecho aquel acto tan maravilloso de haber derramado aquel perfume tan costoso a los pies de Jesús. Eso es señal de agradecimiento. Y nuestro Señor Jesucristo fue un modelo también, porque Él en todo tiempo le daba gracias al Padre. Si nosotros leemos los evangelios, vemos en varias oraciones que nuestro Señor Jesucristo le daba gracias al Padre. Y el tener gratitud en nuestros corazones, mis amadas, es una manifestación del perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si tú y yo hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios y el perdón, la consecuencia que ha de haber en tu corazón y en mi corazón es el de ser agradecido. Y agradecido es la honra o alabanza que sin más se atributa a otro para luego significar el favor y reconocimiento de alguna forma. Debemos agradecer a Dios por lo bueno y por lo malo, como siempre nos lo han enseñado, y es bíblico, y hay que seguir ese principio de vida. Porque el Señor nos aceptó en su Hijo Jesucristo con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, pero Él nos aceptó en su Hijo Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, la gratitud también es el valor que le damos a las cosas y a las demás personas. La gratitud es el valor que le damos a las cosas y a las demás personas. ¿Será que nosotros somos ingratos? Sí somos, sí o no.
¿Cuántas personas en tu vida, en mi vida, nos han tendido la mano y en el momento que vemos un defecto, hasta ese día les estimamos, hasta ese día les apreciamos? ¿Ha pasado o no ha pasado? La ingratitud, hermano, no nos negará la misericordia de Dios, no la va a negar, pero nos impedirá el ser verdaderamente discípulas genuinas del Señor, hermano. Muchas veces en mi vida ha pasado eso. Han habido personas que me han tendido la mano y en el momento que les he visto un defecto, hasta ese día, y se me olvida los favores que recibí un día de Él. Pero Dios en este día te recuerda a ti y a mí, mujer, que Dios nos ha llamado a que seamos agradecidas. Honremos a aquellas personas que de alguna u otra manera nos han colmado a nosotros, a ti y a mí, de favores, hermano. Sí lo han habido. Recuerda en este momento, mi amada hermana, aquella persona, aquel líder, aquel hermano que llegó un momento decisivo en tu vida, oró por ti, y el día que le vimos un defecto, a ese día lo echamos a un lado. Recordemos que no aprendimos esto de esta mujer y menos del Señor Jesucristo, mis hermanos. Dios nos manda a que seamos verdaderamente agradecidas para con aquellas personas que han estado con nosotros. No seamos como aquellos 10 leprosos, que solo uno regresó a agradecer a Dios. Dijo alguien por allí que la base para que nuestro ministerio florezca y dé buenos frutos es el agradecimiento, hermano. Así como lo tuvo José cuando lo pusieron allí de mayordomo en la casa de... ¿En la casa de quién? Y aquella mujer le llegó y él le dijo que él no le había negado nada, solamente ella. Fue un hombre agradecido. Tú y yo hemos llamado a ser agradecidas, hermano, a ser agradecidas. De hecho, la palabra del Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, el cuarto ejemplo. María de Betania fue una mujer de propósitos. María de Betania fue una mujer de propósito. María compró este perfume de nardo sin lugar a las dudas con un propósito. Todos conocemos ese propósito para el cual ella compró este perfume. El mismo Señor lo dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. El fin de este perfume, como ya lo dije, era ungir al Señor antes de morir. Y esta costumbre de ungir se usaba allá en Israel con varios fines: ungir reyes, ungir príncipes, ungir sacerdotes, huéspedes, entre otros. También era un acto de consagración a Dios de cosas o personas. Asimismo, María entendió que para ungir al Señor ella tenía que hacer algo. Y para que este perfume fuera derramado a los pies del Señor, ella tenía que hacer algo. ¿Qué será lo que tenía que hacer María en ese momento allí? Ella llegó allí con un propósito, con un perfume. Y ella entendió en ese momento el propósito de ese perfume. Quebrarlo, ¿sí o no? Quebrarlo allí. Ella tenía que quebrarlo. El envase de alabastro, hermano, no me trajiste una diapositiva de eso, ¿verdad? Donde se guardaban los perfumes, era un frasco largo sin asa, de cuellito muy largo, sin asa, sin asa. Los envases de alabastro donde se colocaban los ungüentos era sin asa, largo de cuello y muy frágiles de quebrar. Y para derramar, usar el perfume, se le partía el cuello, quedando así libre el perfume para usarlo. Es decir, cumpliera el propósito de ungir al Señor. Y no solo iba a ungir al Maestro, sino que al salir el ungüento y el aroma, era inevitable
que llenara toda la casa, todos los que estaban allí, y asimismo ella quedara impregnada. O sea, todos en ese lugar iban a quedar impregnados. Y de igual manera hace el Señor contigo y conmigo. De igual manera hace el Señor contigo y conmigo. El Señor a nosotros nos quiebra para que la fragancia de su conocimiento pueda salir de tu vida y de mi vida, hermano. Pero generalmente esta fragancia no sale, no puede brotar. Porque hay pensamientos, mis amadas hermanas, que bloquean nuestra mente y corazón. Y en su mayoría es el carácter y el orgullo. Esto no se hereda. Hay personas que dicen que el carácter se hereda. ¿Será que eso se hereda? Hasta donde yo sé, no se hereda. No lo digo yo, lo dicen especialistas, psicólogos. Esto no se hereda. Esto viene siendo como condicional. Si yo nací en un hogar donde mi mamá es regañona, pues yo voy a copiar ese patrón. Si mi mamá es gritona, yo voy a copiar ese patrón. Si mi mamá es grosera, yo voy a copiar ese patrón. Si mi mamá me maldecía a mi pequeña, si yo no rompo eso, yo también voy a maldecir a mis hijos, y así sucesivamente. Y muchas veces ese carácter lo usamos como mecanismo de defensa para que no nos hieran. A veces, cuando quizás porque nos hayan herido mucho en nuestra niñez, hermano, y quizás de adulta, eso quiere venir a nosotros usamos ese mecanismo de defensa. A mí nadie me va a herir. ¿Lo han visto? Sí, lo hemos visto. Y por tal razón, Dios usa, presten atención, Dios usa en el proceso, Dios usa en el propósito para nosotros el proceso del quebrantamiento. En el propósito de tu vida y de mi vida, Dios va a usar uno de su proceso, y es el quebrantamiento, para desprender de nosotros todo lo que nos bloquea. ¿Y qué será quebrantamiento? Hace rato lo dijeron aquí. Quebrantamiento, hermano, no es otra cosa que estar hecho pedazos. Eso es. Recordemos, mis amadas hermanas, que la alimentación de los 5,000 solo fue posible cuando el Señor partió en pedazos los 5 panes. Allí ocurrió el milagro de la multiplicación. Hasta que el Señor Jesucristo no fue a la cruz y fue partido allí en la cruz, no cumplió su misión de salvación a todo el que en Él cree. Hasta que tú y yo no seamos partida, no podemos ser de bendición a nosotros mismos, a quienes nos rodean y a los demás. No podremos ser de bendición, hermano, jamás podremos ser de bendición. El quebrantamiento en nuestras vidas, mis amadas hermanas, es decisivo. Es decisivo. ¿Por qué? Porque muchas veces por el orgullo no dejamos que Dios cumpla su objetivo en nosotros. Y eso pasa, hermanos, mis amadas hermanas. Un ejemplo muy sencillo. Dios partió a Saúl, Dios partió a David. ¿Cuál fue la diferencia? David se humilló y le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, contra ti he pecado. Saúl, que dijo: sí, yo he pecado, pero hónrame delante de los hombres. Él no se humilló. Y si tú y yo no estamos dispuestos a dejar que ese orgullo sea partido, entonces nos va a ocurrir como hay una anécdota por allí de la zanahoria y el huevo. ¿La han oído? La zanahoria, luego de ser dura, pasar por el fuego, se ablanda. El huevo, luego de ser blando, al pasar por el fuego, se endurece. Por eso es decisivo el quebrantamiento en nuestras vidas. O no se endurece, o nos ablanda, o nos hace ver la realidad de nuestras vidas, o nos seguimos engañando a nosotros mismos. Pero Dios te ha llamado en este día, preciosa mujer que estás acá en este lugar, para
que tú entiendas que si Dios te está quebrantando es con un propósito maravilloso. Y eso tiene que ver exclusivamente con tu carácter y con tu orgullo. Dios siempre va a estar desprendiendo de nuestras vidas ese carácter hasta el momento en que estamos muriendo allí. Y este quebrantamiento en nosotros, mis amadas hermanas, es igualito al grano de trigo. El grano de trigo tiene vida en sí mismo. Pero para que esta vida fluya, ¿qué pasa? Él tiene que caer en tierra, él tiene que morir, su cáscara debe ser desprendida y esta vida que hay dentro tiene que fluir. Así te dice el Señor. Tú quieres vida, así te dice el Señor. Así te dice el Señor, hermano. Y así, hermano, cuando hay ese quebrantamiento en nuestras vidas, entendemos lo que dice la palabra, que nos enseña el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, mujer. Pensamiento de paz y no de mal, para darte ¿qué? El fin que tú y yo esperamos, porque entonces ¿qué? Me invocarán, yo los oiré, vendrán a mí porque me habrán buscado de todo su corazón, yo les oiré. Ahora yo les pregunto, ¿qué será una mujer de propósito? Una mujer de propósito, hermano, es una mujer que conoce la visitación de Dios como la conoció María en Betania. Esa es una mujer de propósito, es una mujer. Es una mujer que aunque no entienda por lo que está pasando, sabe que el único camino es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si tú no entiendes, yo no entiendo por lo que estoy pasando, hay un camino y es lo que nos dice el Señor, que a los que Él ama todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, mis amadas. Y para enfrentar el quebrantamiento nosotros necesitamos de un ingrediente, y ese ingrediente es la fe, hermano. La necesitamos. ¿Sabes por qué? El Señor a nosotros nos enseña que cercano está el Señor a los quebrantados. Cuando estamos quebrantados, allí está el Señor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a quienes, a los contritos de espíritu. Y para entender eso, hermano, necesitamos fe, y solo podemos ver este proceso es a través de la fe. Muchas veces no vemos a Dios, hermano, a través de lo que hace, pero tú y yo necesitamos manifestar su confianza a Él. La necesitamos, hermano, y la fe está relacionada con lo invisible y el futuro. A través de la fe nosotros podemos mirar detrás de aquello que con nuestros ojos físicos no podemos alcanzar. Solo a través de la fe entendemos que somos mujeres de grandes propósitos. Solo a través de la fe. Recordemos lo que nos dice el Señor, que por fe que hicieron, conquistaron reino, se hicieron fuertes en batalla, taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad. Y es la única arma que nosotros tenemos para que en medio del propósito, del proceso, llega el desaliento, es la fe. Es la única arma que puede combatir el desaliento, y esto se llama fe, y esto se llama fe. Aunque ahora no hemos alcanzado lo que estamos viendo, pero a través de la fe sabemos que llegará, mi amada hermana. Mi amada hermana, el Señor te dice en esta hora: yo te traje aquí para quebrar tu enlace, que eres tú mismo, tu corazón, te dice el Señor. Mujer, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. No deje que nadie quite lo que Dios te ha dado, te dice el Señor. No deje, mi amada hermana preciosa en Cristo Jesús. Dios te está dando palabra en esta hora. Dios te está diciendo: mi pequeña, mi niña amada, no dejes de luchar, no dejes de luchar, no dejes de luchar, te dice el Señor. No dejes de luchar. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito eres Dios. Gracias, Señor. Bendito seas.
Padre. Derrama tu gloria, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Grande eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque haya habido dolor en tu corazón, porque ha habido ausencia, te digo en esta hora, yo te llamé con un propósito maravilloso. Nadie robará lo que yo he depositado en tu vida, te dice el Señor. Pero levántate, porque no habrá siempre oscuridad para la que hoy está en tiniebla, te dice el Señor. Hay luz para tu vida, te digo yo. Te dice el que te llamó, te dice el que te llamó, el que te formó en el vientre de tu madre, te digo en esta hora. Ora ishira bahai shalengida handaleria tutereishla bahai leria shreya. Deirikai shalirai shalarahai shalareya shira hai shira. Oh mujer, te digo en esta hora, mujer, te digo en esta hora, asume el desafío, te digo en esta hora. Mujer, hay un desafío en tu vida que hasta ahora no lo has querido tomar. Has dicho, lo hago, no lo hago. Hoy te digo en este día, asume ese desafío, porque tú me sostienes como viendo al invisible, te digo en esta hora. Sostente como viendo el invisible. Asume el reto, asume el reto, asume el desafío, te digo en esta hora. Oh, santo tu nombre. María se adelantó al mañana. El último punto. María se adelantó al mañana, al futuro. En otras palabras, María fue una mujer diligente, fue una mujer proactiva. María fue una mujer virtuosa. ¿Y cómo lo iba a hacerlo? Si ella había sido instruida, ¿dónde? A los pies de ¿quién? De Jesús. De tal manera que ella entendió que el alma diligente, esa es la que prosperará. María actuó con prontitud. En el pasaje que leímos allí, cuando ella fue a derramar aquel frasco de alabastro a los pies del Señor, María actuó con prontitud. Ella sabía que para mañana no existía otra oportunidad. Ya no habría para mañana otra oportunidad para ungir al Señor. Fíjense, su intuición de mujer, o sea, su entendimiento de fémina, sin necesidad de razonar, le hizo darse cuenta del complot que se movilizaba para matar al Señor Jesús. Mientras los principales sacerdotes y los fariseos se reunían para llevar a cabo su plan, ella llegó a la casa de Betania para ungir su objetivo, para ejecutar su objetivo de ungir el Rey de Reyes. María en ese momento, ella representa a la mujer de pensamientos profundos como tú y como yo. Intensos y cultivados. Ve lo que otros no ven. Por eso es que somos la ayuda idónea. Lo que nuestros maridos no ven, tú y yo lo vemos, hermano. Por algo el Señor nos sacó ¿de dónde? De la costilla, hermano. Y leyendo una guía médica, me encuentro que las costillas son como una jaula, que ellas protegen el corazón. Nosotros estamos llamados a proteger el corazón de nuestros esposos, tú y yo. Recordemos que tenemos esa intuición, pero no es una intuición. Eso allí, en esa esencia de mujer, Dios te lo colocó a ti, me lo colocó a mí en ese momento. Podemos entender, hermano, que con estas cualidades de María como mujer, ella sabía que después de la muerte del Señor no sería posible
ungirlo. No sería posible ungirlo. Sabemos que en ese tiempo existía ese ritual de ungir, hermano, de ungir a los cadáveres. De hecho, el Señor Jesucristo dice en Marcos 14:8 que ella se había anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura. Pero fíjense, hermano, algunos estudiosos eruditos afirman y dicen 3 motivos por los cuales María se anticipó, se adelantó al mañana, por lo cual ella fue ungir al Señor, por lo cual fue diligente. En la primera causa, los que morían como malhechores, como pecadores, no los ungían. Y el Señor Jesús murió como un pecador sin serlo. El otro punto es, para el viernes tampoco sería posible ungir al Señor, porque a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo, el día de Pascua. 3. Tampoco el día domingo se podría llevar a cabo este ungimiento. ¿Por qué? Pues las mujeres, cuando llegaron al sepulcro provistas de aromas y bálsamo, ¿qué pasó ahí? Él había resucitado. ¿Se encontraron con qué? Con una tumba vacía. María se adelanta al futuro porque ella no iba a ungir a un muerto. Ella brindó su adoración y su alabanza al Señor mientras estuvo vivo. Tú y yo solo tenemos un Dios de vivo. Tú y yo estamos llamados a hacer las cosas en vida, no esperar que alguien muera para expresarle. Alguien dijo, hermano, que los grandes tesoros de la vida están en el cementerio, porque hubo personas, hubo jóvenes a quienes el Señor les dio la oportunidad de hacer tantas cosas y no lo hicieron, quizás por su orgullo, quizás porque no les dio la gana simplemente. Pero Dios en esta hora te dice, anticípate al futuro. Yo quiero que tú comiences desde hoy a expresar lo que tú sientes a tus seres queridos, a tus hijos, a tus padres. Si no les has dicho que le amas, hazlo en esta hora. Rompe con ese alabastro, te dice el Señor. Las cosas hay que hacerlas en vida. No pases a ser un tesoro escondido, muerto, te dice el Señor. ¿Para qué decir te amo si frente a una tumba no tiene sentido, hermano? Cuando estaba pequeñita, mi papá me hacía y mi mamá me hacían mucho cariño. Luego de grande, Nanay. yo no sé, eso pasa, hermano. Pero un día los agarré y le dije, papá, yo lo amo mucho, usted me quiere. Y me dijo, pues, usted como que es tonta. Claro que la quiero, me dijo, gloria a Dios. Y mi mamá también, las cosas se dicen en vivo, cuando estamos vivos. Si tienes que arreglar algo en tu vida, hazlo, hazlo. No esperemos para mañana lo que como mujer de propósito tú puedes hacer. Adelántate al mañana. Dios te llama a que seas una mujer proactiva, que actúa, te dice el Señor. Ella también se adelantó al mañana para servir, y tú y yo nos debemos adelantar para mañana para servir. Dice la Escritura que ella ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Los pies era el lugar donde comenzaría la preparación de un cadáver. Los pies es un acto de servicio y de humildad. El cuidado de los pies era un trabajo para los sirvientes más bajos, para los esclavos, y ella lo hizo. Recordemos en Juan 13:15 que luego que el Señor le lavó los pies a sus discípulos, les dijo, ejemplo les será. Y el Señor a nosotros nos da ese ejemplo de servir, hermano. Y lo más hermoso, que María lo hizo como con su cabello, hermano. Era su honra, su reputación. Y esa cultura, hermano, era muy extraña. Tampoco aceptaban que una mujer se soltara el cabello así en público. Eso estaba reservado para su marido, y si lo hacían era un escándalo. También se podía poner en peligro a su familia. Ella puso en peligro a Lázaro, a María,
por hacer esto, pero el Señor no le reprochó. Cuando nos adelantamos al tiempo para servir, el Señor no nos va a reprochar, sino al contrario nos dirá. ¿Qué nos dirá el Señor? Ella ha tomado la mejor parte, la que no le será quitada. Ella ha tomado la mejor parte, la que no le será quitada. Tu reputación, tu honra, tírala a los pies de Jesús. ¿Y cuál será la reputación, la honra de una mujer hoy? A ver si alguien me lo dice. Nuestro cabello, pero aparte de eso, tu testimonio, hermano. Estamos llamados a que en la presencia de Dios Él va a pulir tu testimonio y mi testimonio. Otra de las cosas, hermano, que cuando ella se adelanta al futuro fue que su servicio ella lo hizo con humildad. Estuvo a los pies del Señor, como ya lo dije, limpió con sus cabellos. Y el ser humilde, hermano, claro, luego que uno pasa por el proceso, por un proceso que lo ha entendido, ¿qué pasa? Hay total ausencia de arrogancia, de engaño y altivez. ¿Qué nos dice el Señor? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él que nos exaltará cuando fuere tiempo. Y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Hoy el Señor te está exaltando, pero más adelante la exaltación que Dios hará a tu vida será la que tú estás esperando, mujer. Dios te va a honrar en tu hogar, delante de tus hijos. Dios te va a honrar. Toma esta palabra. Dios te va a honrar delante de tus hijos, delante de tus padres. Dios te va a honrar, te dice en esta hora, delante de tu esposo, en tu trabajo. Tú le estás diciendo al Señor: y entonces Dios, y entonces ¿qué está pasando? Yo estoy peleando por ti y te voy a honrar, te dice el Señor. Yo te voy a honrar, te dice el Señor. María se adelantó al mañana finalmente para adorar. Dice que el perfume era de nardo puro. María de Betania adoró al Señor en espíritu y en verdad. Porque la verdadera adoración no es lo que tú y yo venimos a pedir, sino lo que venimos a darle a Él, pero con corazón sincero. Con corazón sincero. Y finalmente el frasco de alabastro con el nardo puro fue como si María dedicara al Cordero de Dios al inminente sacrificio. Y su ejemplo nos enseña ciertamente donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para testimonio de ella. El ejemplo que tú des hoy, mis amadas hermanas, en las generaciones futuras, tus hijos y tus nietos, se contará. Mi madre me dejó este ejemplo, mi abuela me dejó este ejemplo, y se contará para todas las naciones. Colócate en pie, mujer, en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor.